Hirugarren kasua aurkeztuko da orain. Bai. El tercer caso es el de las trabajadoras domésticas de Cataluña. Amelia Casas, del Sindi Hogar, viene a presentar el testimonio de Alejandra Castillo, nombre ficticio. El caso ha sido documentado por el Sindi Hogar, Sindillar, primer sindicato independiente de trabajadoras del hogar y el cuidado de Barcelona, conformado para defender los derechos de estas trabajadoras y denunciar la precariedad y vulnerabilidad del sector. Arantxa León Lagunok. Es la palabra que me enseñó hoy día mi amiga vasca Itziar. Gracias, es muy difícil. En representación de Sindi Hogar, Karina Fulladosa y yo, Amelia Casas, queremos agradecer a nuestras compañeras de Sindi Hogar que están en Barcelona y que han hecho posible que estuviéramos hoy día compartiendo con ustedes este caso. En octubre del año 2011 se conformó el primer sindicato de trabajadoras del hogar y cuidado en Cataluña. El sindicato se encuentra atravesando por la transformación de múltiples experiencias hacia la construcción de una organización de base sindical. La misma tiene como objetivo reivindicar nuestros derechos como trabajadoras y denunciar las condiciones de precariedad en las que trabajamos. Es decir, economías sumergidas, bajos salarios, falta de cobertura por el desempleo, política de escaso nivel de organización, dificultades para la negociación social. En tanto, la trabajadora del hogar que realiza este trabajo se encuentra totalmente desvalorizada y igualmente el trabajo está infravalorado, discriminado por la raza, etnia, género o sexualidad. Sindi Hogar no está afiliado a ningún otro sindicato porque sus integrantes manifestaron su deseo de ser independientes y no ser una entidad guiada por orientaciones políticas o sindicales externas, sino solo por la defensa de los derechos de las personas a quienes representan. Por este motivo queremos compartir el testimonio de una compañera nuestra, Alejandra Castillo, que no es más que el relato de muchas otras vivencias con las cuales nos enfrentamos en el día a día. La compañera llegó a Barcelona hace 9 años, tomó la decisión en Paraguay, con la esperanza de brindarle a su hija una mejor educación. Tenía algunas amigas que se encontraban hace tiempo trabajando por aquí y que la impulsaron a comenzar este viaje. Cuando llegó, comenzó a trabajar en una empresa de limpieza. Lo hacía por horas, es decir, como trabajadora discontinua, lo que implicaba estar diariamente moviéndose de una punta a otra dentro de Barcelona. En aquel momento contaba con un contrato de trabajo y un salario adecuado por las tareas que realizaba. También visualizaba como una oportunidad la movilidad que le permitía su trabajo, ya que era una forma de conocer la ciudad al principio. Se empezó a trasladar por diferentes lugares. Luego de varios años trabajando, le dieron de baja, por lo cual se encontró en la necesidad de encontrar rápidamente otro empleo. Así fue que comenzó hace 2 años a trabajar para un hombre mayor de casi 95 años, con pocas posibilidades de movilidad, que cuida hasta el día de hoy. El trabajo que realiza Alejandra Castillo es de fija, es decir, en calidad interna. Ella, nuestra compañera, narra su experiencia laboral como un trabajo muy pesado y hasta de cierta forma inhumano. En sus textuales palabras nos plantea que la persona se rehúsa a que alguien más lo asista.
Esto ha ocasionado que durante los últimos 2 meses no haya podido tomarse los descansos tanto diarios como semanales que le corresponden. Su jornada gira en torno a levantar a la persona con las consecuencias físicas que esto supone para ella. Darle el desayuno, hacer las compras, el almuerzo, asearlo, hacer la cena y volver a acostarlo. También implica realizar tareas de gestión administrativa como controlar que no se equivoque al realizar cheques o realizar pagos de cuentas, implicando una responsabilidad aún mayor a su trabajo. Además de encontrarse constantemente bajo un estrés emocional debido al carácter de la persona, que es bastante temperamental y prepotente. Mientras hablamos con ella, nos resuena el nexo sistemático que se produce entre trabajos de cuidado, precariedad, exclusión, que marcan desigualdades entre las trabajadoras. Estas desigualdades nos llevan a preguntarnos: ¿quiénes tienen el derecho a ser cuidados y cuáles son los derechos de aquellas que cuidan? Si además debemos de tener en cuenta que las hijas y los hijos se quedan muchas veces del otro lado del océano, muchas veces cuidados y atendidos por otros familiares, situación que es vivida por la compañera al encontrarse sola en Barcelona y con su hija estudiando en Paraguay. Por otro lado, también pensamos sobre los derechos que tenemos cuando trabajamos en este sector, que muchas veces rayan de lo mínimo a lo inexistente. La compañera nos señala que tenemos que tener en cuenta que su contrato de trabajo llega luego de casi 2 años de trabajo, y esto se produce luego que el empleador es asesorado y decide realizarlo de forma escrita, aunque esto no solo conste en el papel, porque luego en la práctica esto no se ha cumplido. La jornada de 8 horas diarias establecidas en su contrato de trabajo es solo una forma que ha encontrado el empleador de cubrirse ante terceros, ya que su disponibilidad es permanentemente y excede en sobremanera las horas que la normativa plantea respecto a las horas de presencia. La compañera ha planteado esta problemática a los hijos del empleador, pero los mismos no han tomado resolución al respecto e incluso muchas veces han actuado a través de chantajes emocionales, presionándola para que permanezca dentro de la casa, con la amenaza de que si ella no acepta estas condiciones, ellos tendrán que contratar a otra persona. Estos hechos desencadenaron un problema de salud físico y psicológico en la trabajadora, la que tuvo que retirarse del lugar de trabajo al hospital, luego de conseguirse su propia suplente. De momento, hay 2 personas conocidas de la trabajadora trabajando, supliéndola, mientras ella tuvo que solicitar la baja por enfermedad. Nos comentó que su límite para poner un alto a esta situación fue su estado de salud, por la cual está dispuesta a luchar. Entendemos que la falta de una normativa que ampare de forma total los derechos de la trabajadora de un empleador que cumpla con la misma y la falta de responsabilidad de los hijos ante el pedido de la trabajadora de intervenir en esta situación es lo que ha llevado a agravar su estado de salud. La compañera no ha presentado denuncia por temor a perder su trabajo, aunque se encuentra asesorada por una abogada. Este empleador ya ha tenido que ir a juicio anteriormente por la denuncia de otra trabajadora, la cual luego de un largo proceso solo consiguió un subsidio de 150 euros. Las compañeras muchas veces no confían en los procesos judiciales porque en sus experiencias se han encontrado con diferentes obstáculos, como por ejemplo, haber presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo y verse despedidas al día siguiente, quedándose desprotegidas de muchos derechos, entre ellos el derecho a paro. Por otro lado, muchas compañeras no denuncian por encontrarse
atravesadas por la vulnerabilidad que presenta el cruce de la normativa de empleadas de hogar y extranjería, ya que tanto las trabajadoras del hogar como las cuidadoras migradas que deben renovar la tarjeta de residencia muchas veces salen perjudicadas porque hay familias que las despiden para no tener que hacer papeles y con esto se produce la pérdida de la tarjeta sanitaria, quedándose en situaciones de alta vulnerabilidad y precariedad. De esta manera, la falta de autorización para trabajar, es decir, contar con un contrato de trabajo, produce un efecto boomerang, ya que deja sin protección a muchas personas migradas, facilitando las condiciones para que sufran explotación laboral, económica y exclusión social, al no poder disponer de un permiso de residencia. Entendemos que la normativa tiene muchas carencias, sobre todo teniendo en cuenta la última reforma de la Seguridad Social, donde somos las trabajadoras las responsables de gestionar nuestras altas, bajas y variaciones, en acuerdo con los empleadores. Además de tener que formalizar la cobertura y abonar la cuota entera, siendo el empleador quien pague junto con el salario la aportación patronal de dicha cuota, quitándole todo tipo de responsabilidad. Una vez más, estas modificaciones dejan entrever las causas estructurales dentro de este ámbito, ocasionando una nueva ola de restricciones de derechos para las trabajadoras del hogar, pero que tienen su propia especificidad por ser considerado un trabajo de segunda categoría, apoyado en el desprecio patriarcal de no reconocer al trabajo del hogar y del cuidado, lo que permite que los recortes lleguen aún a ser más lejos. Concretamente, en el testimonio presentado por la compañera podemos visualizar que ni siquiera se respetan los mínimos planteados por la normativa si tenemos en cuenta que establece, primero, 40 horas de trabajo efectivo sin perjuicio de los tiempos de presencia a disposición del empleador que pudieran acordarse entre las partes. Segundo, los tiempos de presencia tendrán la duración y serán objeto de retribución o compensación en los términos que las partes acuerden, no pudiendo exceder de 20 horas semanales de promedio en un periodo de un mes, salvo que las partes convengan en su compensación por periodos equivalentes de descanso. Su retribución no será de cuantía inferior a la correspondiente a las horas ordinarias. Tercero, entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente, deberá mediar un descanso mínimo de 12 horas. Cuarto, el empleado interno dispondrá al menos de 2 horas diarias para las comidas principales. Este tiempo no computa con el tiempo de trabajo, sino de descanso. Quinto, el periodo de vacaciones anuales debería ser de 30 días naturales, que podrán fraccionarse en 2 o más periodos, si bien al menos uno de ellos será como mínimo de 15 días consecutivos, en defecto de pacto sobre él o los periodos de vacaciones. 15 días podrían fijarse por el empleador, de acuerdo con las necesidades familiares, y el resto se elegiría libremente por el empleador. Estas fechas deberán ser conocidas con 2 meses de antelación al inicio de su disfrute. Sexto, durante el periodo o periodos de vacaciones, la empleada del hogar no estará obligada a residir en el domicilio familiar o en el lugar al que se desplace la familia o alguno de sus miembros. Séptimo, la trabajadora tendrá derecho al disfrute de las fiestas y permisos previstos para el resto de trabajadores, según el Real Decreto 1620. Ante estos incumplimientos, la trabajadora ha optado por pedir una reunión con los miembros de la familia, luego de su recuperación, para plantear sus condiciones de trabajo y, en caso de no llegar a un acuerdo, presentar su renuncia.
Las consecuencias que la han llevado a tomar esta decisión tienen que ver con la falta de reconocimiento hacia su trabajo, las dificultades legales para que se respeten sus derechos laborales y por no encontrar resultados prácticos de los mínimos estipulados para desempeñar su trabajo, además de no querer poner en peligro su salud física, emocional y psicológica. Se solicita al tribunal que este tipo de situaciones sean denunciables y tengan resoluciones que realmente velen por los derechos de las trabajadoras del hogar, que son la parte más vulnerable de la relación laboral, garantizando la protección y seguridad de las trabajadoras que realicen dichas denuncias. En este sentido, se considera que la normativa, como las modificaciones de la ley sobre trabajo del hogar, continúan discriminando la situación laboral de las trabajadoras, haciendo referencia aún a un sistema especial dentro de la seguridad social, por lo cual se pide la total inclusión al régimen general, la eliminación del despido por desistimiento, como también el derecho al paro, la efectiva realización por parte de la empleadora o el empleador del contrato por escrito, explicitando el horario, salario y el respeto de todas las condiciones laborales, y velar por su cumplimiento a través de las campañas de sensibilización o inspecciones, el fomento de denuncias por incumplimiento de condiciones de trabajo, como también la protección de las trabajadoras que realicen dichas denuncias. Gracias.